en dónde vivimos realmente. ¿Son las montañas restos de gigantes árboles que pertenecieron a una antigua tierra? ¿De otros pueblos, otras civilizaciones provenientes de otras tierras? ¿Existe un árbol como fuente de toda vida? ¿El árbol de la vida y del conocimiento? Analicemos la historia que aún descansa en las culturas antiguas. En el centro del jardín del Edén, según el Génesis, existía un árbol excepcional en posición, en carácter y en sus relaciones con los hombres. Su fruto era bueno para alimento, era agradable a los ojos, un árbol para ser deseado. A primera vista, tal vez no parecía como un estudio de este árbol en las diferentes mitologías del mundo antiguo podrían ayudarnos a localizar el paraíso primitivo. En las discusiones de tales sitios, como se han propuesto, generalmente no podría. Pero si el jardín del Edén estuviera precisamente en el Polo Norte, está claro que un buen árbol de pie en el centro de ese jardín habría tenido un visible y obvio significado cósmico que no podría tener ninguna posibilidad de pertenecer a ningún otro. Su tallo justo se dispara tan recto como el cuerpo de uno de los árboles gigantes de California, muy por encima. Puede ser incluso que su crecimiento sea tan gigantesco como estos. A cualquiera debajo debió haber parecido como el pilar vivo de los mismos cielos. A su alrededor habrían girado las estrellas de Dios, como en homenaje. A través de sus ramas más altas, el adorador humano habría mirado hacia ese punto central inmóvil donde se encontraba el trono inmutable del Creador. Cuán concebible que ese Creador haya reservado para usos sagrados este único altar natural de la tierra, y que por mandato especial hubiera guardado su único adorno particular de la profanación. Si en algún lugar del templo de la naturaleza hubiera un altar, solo podría estar aquí. Aquí encuentra una confirmación fresca e inesperada en el acuerdo singular de muchas religiones, antiguas y mitológicas, al asociar su árbol paraíso con el eje del mundo, o de otra manera, con igual inconfundible, ubicándolo en el polo ártico de la Tierra. Que los hombres del norte concibieron el universo como un árbol, el Yggdrasil, es bien conocido por los lectores ordinarios. Sus raíces están en el infierno más bajo. Sus ramas centrales incluyen o abarcan la morada de los hombres. Su cima alcanza el cielo más alto de los dioses. Era su forma poética de decir que el mundo entero es una unidad orgánica impregnada por una vida, como la morada de los dioses estaba en el cielo del Polo Norte. La cumbre del árbol estaba en ese punto, su base en el abismo del Polo Sur. Su tronco coincidía con el eje del cielo y la tierra. Estaba, por lo tanto, en posición y en naturaleza precisamente lo que habría producido una imaginación idealizante que magnificaba el árbol primitivo del paraíso a un verdadero árbol del mundo. Pero mientras que la mayoría de los lectores están familiarizados con este mito nórdico, pocos son realmente conscientes de lo que representa en la tierra plana e inmóvil, de lo antigua y universal que puede representar esta idea. Este mismo árbol aparece en la mitología acadia más antigua, y lo que es precisamente para nuestro propósito se situó, como hemos visto antes, en el centro o polo de la tierra, donde está la santa casa de los dioses.
Es el mismo árbol que en la antigua mitología egipcia el sarcófago de Osiris y del cual el rey de Biblos hizo quitar el pilar del techo de su palacio. Pero esta era solo otra forma del pilar Tat, que es el eje del mundo. A la luz de la cosmología comparada, es absolutamente imposible estar de acuerdo con el señor Renouf en su tratamiento del árbol en la mitología egipcia. No es ni la nube de lluvia, ni la nube de la mañana ligera, ni la niebla transparente en el horizonte. Sus propias citas de textos muestran que bajo todos sus nombres, el árbol egipcio de la vida es un verdadero árbol del mundo, cuyo tronco es coincidente en posición y dirección con el eje del mundo. Un árbol en cuyas ramas, que llenan el cielo Benú, el pájaro del sol está sentado. Un árbol de cuya cima polar, norte, procede el viento del norte. Un árbol que, como el Yggdrasil, produce una lluvia celestial que es tan vital como la de Ardi Sura, y que desciende no solo sobre los campos del Bajo Egipto, sino al propio inframundo, refrescando los que están en Amenti. La porción superterrestre del Yggdrasil egipcio, por lo tanto, al igual que la del norte, se encuentra en el polo ártico. Los fenicios, sirios y asirios tenían cada uno su árbol sagrado en el que el universo estaba simbolizado. En la obra perdida de Ferécides de Siros, el primero es representado como un roble alado. Sobre ella se lanzó el magnífico velo, o también llamado peplos, de Harmonia, la diosa de la mitología griega, sobre el que estaban representados el océano circundante con sus ríos, la tierra con sus ónfalos en el centro, la esfera del cielo modificada por las figuras de las estrellas. Pero como este símbolo autointerpretado fue equipado con alas para facilitar su comprensión de la rotación constante, es claro que tenemos en él no solo un mundo árbol, sino también la línea central de cuyo tronco es uno con el eje del cielo y la tierra. Obviamente en una tierra plana y estacionaria donde las estrellas giran en la bóveda celeste. Esa sección del árbol, por lo tanto, que llega desde la morada de los hombres a los cielos santos, se eleva como un pilar desde el polo de la tierra hasta el polo de los cielos. Entre los persas, el legendario árbol del paraíso tomó dos formas, según se veía con referencia predominante al universo como un todo orgánico o al mundo vegetal como procediendo de él. En el primer aspecto fue el árbol Gaokerena o Gokard, o el blanco Hom. En el segundo, el árbol de todas las semillas, el árbol opuesto al daño. De la primera está escrito: todo aquel que come de ella se vuelve inmortal. También en la renovación del universo preparan su inmortalidad a partir de ahí. Es el jefe de las plantas. Del segundo leemos: de la misma manera que los animales, con grano de 55 especies y 12 especies de plantas medicinales, han surgido del buey primigenio, por lo que 10.000 especies entre las especies de plantas principales y 100.000 especies entre las plantas ordinarias han crecido de todas estas semillas del árbol opuesto al daño, las muchas semillas. Cuando las semillas de todas estas plantas con las del buey primigenio han surgido sobre él,
Cada año el pájaro Camros tira de ese árbol y mezcla todas las semillas en el agua. Ishtar las agarra con el agua de la lluvia y estas mismas lluvias las esparcen a todas las regiones. ¿Dónde estaba este árbol que en su forma dual era a la vez la fuente de todos los demás árboles y el dador de la inmortalidad? Todo indica que nos señalamos al polo norte. Fue en Ayran Beg, el Edén persa, y esto ya lo hemos encontrado. Estaba en la fuente de todas las aguas, la fuente polar norte de Ardvi-Sura. Se identifica también con la bóveda estrellada y todas las constelaciones zodiacales, que la identifica con el eje del mundo. Creció en la más grande altura de Hara Beresaiti, y es entonces esta montaña celestial en el polo. Finalmente, aunque Grill erróneamente confundió el puente Chinbat, también llamado el puente de quien reciba, se corresponda con la Vía Láctea y el arco iris, sin embargo, discierne correctamente alguna relación entre Chinbat y el árbol persa de la vida. Por esta identificación nos llevan de nuevo a la única ubicación inconfundible hacia la que convergen perpetuamente todas las líneas de evidencia. Los arios de la India, ya en la lejana era védica, tenían también su árbol del mundo, que se dio a los dioses su soma, la bebida que mantiene la inmortalidad. Como debemos anticipar, sus raíces están en el inframundo de Yama, en el polo oculto, su cima en el cielo polar norte de los dioses. Su cuerpo es el eje sustentador del universo. Weber hace mucho tiempo lo identificó expresamente con el mundo ceniza de la Edda, y luego Kuhn, Senart y todos los escritores más recientes aceptan sin duda esta identificación. Algunas de las últimas huellas se encuentran en el interesante boceto realizado por Grill, donde se puede apreciar que en el arte hindú se delata la antigua concepción del polo como un medio de ascenso al cielo, un puente de almas y de los dioses, una escalera sustituida por el pilar resbaladizo que el emperador taoísta buscó en vano escalar. Entre los griegos es más que probable que el olivo santo quede en Delos, sobre la que Leto se aferró en el nacimiento de Apolo, y que entonces este represente el mismo mítico árbol del mundo. Si es así, y si seguimos a Hecateo en la localización de la escena, seremos llevados al polo ártico. La aceituna sagrada y floreciente de Atenea parece también otra forma de este olivo sagrado, y esto en algunas de sus descripciones nos lleva de nuevo a la tierra de Hiperbórea. En el jardín de las Hespérides, el árbol que llevaba las manzanas doradas era sin duda el árbol del paraíso. Pero siguiendo a Esquilo, Ferécides y Apolodoro, debemos colocarlo en el norte más lejano, más allá de los montes rípeos o rífeos, las huellas de la misma concepción mítica entre los romanos son representadas por Kuhn. El árbol sagrado de los budistas figura en gran parte en su escultura. Una elaborada representación se puede ver en el conocido Sankhi Tope o Sanchi Tope. Una característica discreta en la representación a menudo ha desconcertado a los observadores. Casi invariablemente, en la parte superior del árbol encontramos un pequeño paraguas o bóveda. Tan universal es esto que sus ocasiones de ausencia se comentan. Esta pequeña pieza de simbolismo tiene un curioso valor. En el arte mitológico budista, el paraguas simboliza el cielo polar norte de los dioses, y al unirlo a la punta del árbol sagrado, los antiguos escultores de esta fe mostraron inconfundiblemente el carácter cósmico y la posición axial de aquello a lo que estaba unido.
pero este árbol cósmico era el mítico árbol Bodhi, el árbol de la sabiduría. Su ubicación está en el centro de la Tierra. En la doctrina de origen africano de la humanidad, Gerald Massey expone: en la legendaria vida se describe a Buda como teniendo que pasar sobre el agua celestial para alcanzar el nirvana, que es la tierra del árbol Bodhi, de la vida y el conocimiento. Él no podía cruzar de una orilla a la otra, pero el espíritu del árbol Bodhi extendió sus brazos hacia él y lo ayudó a ponerse a salvo. Con la ayuda de este árbol alcanzó la cima de la sabiduría y vida inmortal. Es el mismo árbol del polo y del paraíso que vemos a través de toda la mitología. El árbol del jardín guaraní, del Edén hebreo, del hindú Jambu Dwipa es igualmente el árbol del nirvana. El reino del descanso se vio por primera vez en el centro polar de las estrellas giratorias. Los antiguos alemanes llamaron a su árbol del mundo el Irmensul, es decir, pilar del cielo. Grimm habla de su estrecha relación con los nórdicos Yggdrasil y presta su alta autoridad a la opinión de que era simplemente una expresión mítica de la idea del eje del mundo. El mismo punto de vista fue desarrollado aún antes por el distinguido mitógrafo islandés Finn Magnusson. Cuán profundamente afectó el mito al arte cristiano medieval se ilustra en muchos lugares. Entre el resto de las esculturas en el portal sur del baptisterio en Parma. Tampoco está exento de un profundo significado que en la leyenda medieval de la visita de Seth al jardín del Edén para obtener para su padre moribundo el aceite de la compasión. El árbol de la vida que vio levantó su cima al cielo y envió su raíz al infierno. Y que en la crucifixión de Cristo, él mismo, este árbol cósmico del jardín murió y se convirtió en el arbre sec de la historia medieval. El árbol del paraíso de los taoístas chinos es también un árbol del mundo. Se encuentra en el centro del encantador jardín de los dioses, en la cumbre del Kunlun o Kunlun polar. Su nombre es Tong y su ubicación se desvía aún más por la expresión de que crece duro por la cerrada puerta del cielo. Esta historia taoísta habla de un árbol que produce un durazno de la inmortalidad cada 3000 años y cualquiera que coma dicha fruta recibe dicha inmortalidad. Como en muchas de las regiones antiguas, el monte en el que después del diluvio descansaba el arca se consideraba el mismo del que al principio salía el primer hombre. No es extraño encontrar el árbol de la cima de la montaña del paraíso recordado en algunas de las leyendas del diluvio. En la leyenda taoísta parece tomar el lugar del arca. Así se nos dice que un extraordinario antediluviano salvó su vida subiendo una montaña. Y allí luego, a la manera de los pájaros trenzando un nido, pasaba sus días en el árbol, mientras todo era una hoja de agua. Después vivió hasta una edad muy avanzada y pudo dar testimonio de su posteridad tardía de que toda una raza de seres humanos había sido barrida de la faz de la tierra. Es al menos sugerente encontrar esta misma idea de salvación de un diluvio universal por medio de un árbol milagroso que crece en la cima de la divina montaña del norte entre los indios navajos, hablando de los hombres del mundo antes que el nuestro y de la advertencia que habían recibido de la inundación que se acercaba. Sus leyendas siguen. Luego tomaron tierra de las 4 montañas de las esquinas del mundo y la colocaron en la cima de la montaña, que se encontraba en el norte. Y todos fueron, incluyendo a la gente de las montañas, de Salt Woman, como la llamaban, y los animales que entonces vivían en el tercer mundo. Cuando el suelo o esta tierra que ellos tomaron se colocó en la montaña, esta comenzó a crecer cada vez más alto. Pero las aguas continuaron subiendo,
y la gente subió para escapar de la inundación. Al final la montaña dejó de crecer y plantaron en la cumbre una gran caña, y en cuyo hueco entraron todos. La caña crecía todas las noches, pero no crecía durante el día. La frase inicial de la cita anterior nos da una topografía que corresponde exactamente al monte Merú, la montaña del norte hindú, con su montaña en las 4 esquinas del mundo, en los 4 puntos opuestos del horizonte. Además, en los mitos del diluvio de los hindúes, como en este de los navajos, fue sobre esta montaña central que los sobrevivientes de esa destrucción del mundo encontraron la liberación. Sin embargo, las coincidencias son notables. En la tradición celta, por ejemplo, el árbol del paraíso está representado por el árbol que llevaba manzanas doradas en Avalon. Pero Avalon siempre se representa como una isla en el extremo norte, y su castillo Lodestone evidentemente lo conecta con la región del polo magnético. En la antigua epopeya de los finlandeses, los Kalevala, encontramos el llamado árbol del mundo de otro pueblo. Si pudieran aumentarse las dudas sobre su posición en el universo, la constelación del Gran Oso es su parte superior. Sería suficiente para eliminarlo. Por lo tanto, los árboles sagrados, como las aguas sagradas de cada pueblo antiguo, invariablemente conducen al investigador a tierras fuera de los hábitats históricos de los pueblos en cuestión, tierras más allá de los polos, y siempre a un mismo país de origen primigenio, la tierra de luz y gloria en el polo ártico. La historia oculta de la humanidad sangrando, el horizonte plano eterno está esperando. Entre murallas congeladas navegantes van, se enfrentan